traer, no le voy a hacer esa historia, por supuesto. Por eso hoy vivo fuera, no porque me haya quedado, ¿verdad? Y tampoco le voy a entrar en eso, pero soy cubano como Las Palmas, y porque viva afuera no quiere decir que no esté implicado en mi país. Y agradezco muchísimo, primero el Óminis, que fue lo primero que me permitió participar. Ahora esto, veo que me estoy insertando en la dinámica de mi país y siempre estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer sobre lo que ocurrió. Pero lo que les puedo decir que ocurrió es que, como todo sistema político, toda persona que asume posiciones entra en contradicciones, en conflictos, genera amigos y enemigos, que tengo mucho en este país, de los dos, pero a veces los enemigos son más poderosos y tienen consecuencias en nuestra historia. Entro por ahí porque ustedes dirán, bueno, porque este hombre que vive en Brasil nos va a hablar. Le voy a hablar porque hice historia en mi país y le voy a hablar porque sigo haciendo historia en el conocimiento. Son dos cosas importantes. Entonces, bueno, siempre en un congreso hay una provocación grave, que el que habla dentro, por eso cuando yo doy conferencia en congreso nunca asisto a ninguna palestra antes para que no me distorsione mi ruteiro. Pero aquí, evidentemente que Silvio nos provoca como psicólogo, nos provoca como un profesional serio que siempre fue con las cuestiones que nos trae, y yo voy a tratar de mantener el ruteiro, pero hay cosas que tengo que integrar y para precisamente abrir el diálogo, que es el aspecto principal de la comunicación. Yo les quería hacer, como estoy entre psicólogos de las organizaciones, y este no es mi campo, un recorrido breve, porque la psicología de las organizaciones, además en su historia haber servido siempre al gran capital, ¿verdad?, ha tenido los propios problemas que ha tenido la historia de la psicología como ciencia. La fragmentación de los locus de saber, la falta de articulación con la teoría psicológica más fuerte, aunque ha acompañado los sistemas dominantes. Por ejemplo, brevemente, en una breve historia, las organizaciones se empiezan a trabajar, y hasta hoy esto se da en la selección de personal, buscar los perfiles idóneos para aumentar productividad, cosa que con Dewey, que era un teórico, o sea, no era un pragmático, pues a veces usamos el pragmatismo en un término superficial. El pragmatismo busca la utilidad de los instrumentos, pero no niega la teoría. El pragmatismo de los fundadores. Después viene el pragmatismo positivista, el pragmatismo comportamental, que sin duda fueron tremendamente teóricos. Sin embargo, en esta historia que viene del taylorismo, siglo XIX, el fordismo reproduce muchos de los elementos del taylorismo, sobre todo la departamentalización, la vigilancia, el control, la exigencia a sistemas operacionales parciales. Y con el fordismo sigue esta tradición del psicólogo insertado para buscar la eficiencia, el psicólogo en un marco operacional instrumental, y el psicólogo también como parte del andamiaje institucional para garantizar la disciplina, las cualidades que se pensaban que llevaban a la productividad. En 1940, no por casualidad, en Inglaterra, después de, o sea, con el impacto de la teoría de Keynes y la posición del bienestar social, surge un desarrollo institucional, organizacional, no institucional, organizacional, y después podemos ver esa diferencia, orientada a las relaciones sociales, pero vista las relaciones como ambiente, o sea, la manipulación del ambiente, el ambiente favorable, cosa que a la psicología le impactó durante muchos años, incluso en la psicología humanista. Usted tiene potencialidades, pero lo que permite que se despliegue es el ambiente favorable. Pero esto introdujo dos temas que en el fordismo no existían, que era el tema de la motivación y el tema de la satisfacción laboral. Sin embargo, la idea del trabajo del psicólogo de buscar perfiles idóneos para la función y no pensar que el sujeto se desarrolla viviendo la función, esto seguía regiendo las representaciones de la psicología en el plano de las organizaciones. Y en el 60-70, en la época del auge del conductismo skinneriano, esta tendencia que valorizaba el ambiente, porque es muy interesante que la psicología ha tenido, incluso la soviética, una idea del determinismo social. No, una cosa es que nosotros producimos dentro de las condiciones culturales, sociales e históricas,
y otra cosa es que la sociedad nos determina. Por eso, por ejemplo, a mi amigo Silvio, que se ve que está contaminado por las neurociencias, nosotros no podemos instalar nada en la cabeza de nadie. Las cabezas evolucionan desde el contexto, madurecen, y la subjetividad, que va a ser el tema central, y todavía no lo he introducido, es subversiva por naturaleza, porque cada uno de nosotros tiene un mundo diferenciado, un mundo que se alimenta de fantasía, de imaginación, donde nuestras emociones están comprometidas con nuestro intelecto de forma inseparable. Sin embargo, por la historia del racionalismo, del pensamiento moderno occidental, siempre hemos pensado que la emoción está subordinada en el intelecto o que la queremos controlar. Y esto también apareció en la psicología de las organizaciones. O sea, en el impacto de la revolución cognitiva posterior al behaviorismo, viene el énfasis en el procesamiento, almacenamiento y uso de la información. La mente como metáfora del computador, que claro, Brunner rompe con esto, en fin, no me puedo detener en esto, pero lo que sí ahí aparece la visión del control de las emociones, o sea, la presentación de la emoción como algo que perjudica el rendimiento, y no que el rendimiento es emocional por naturaleza. O sea, la performance humana no se puede separar de la emoción nunca, y el intelecto humano siempre está configurado subjetivamente, no una cognición en abstracto. Sin embargo, las neurociencias contribuyeron con el avance de la tecnología a esto, la visión de que el mapeo de regiones, del cerebro humano, etcétera, podía dar una explicación a factores que se desarrollan y se forman en los vaivenes y las contradicciones de la experiencia humana. En la propia psicología soviética, bueno, no, déjenme hacerle este recorrido, ya estoy en esta etapa, 80-90. En el 60 se da una tendencia organizacional muy interesante, el toyotismo, que se da combinando la subjetividad social del Japón con el boom innovativo en términos tecnológicos que el Japón tuvo, sobre todo en la década del 60. Y el toyotismo echa atrás un conjunto de características del fordismo. O sea, lejos de pensar la departamentalización a nivel organizacional, crea la participación activa en el funcionamiento global de la institución y estimula factores centrales de la subjetividad como la identidad, el orgullo, inclusive, ahí es donde entra con más fuerza, la participación de los trabajadores en las acciones de la empresa. Solo que ahí todavía estábamos en un capitalismo industrial avanzado. Pero posteriormente, el predominio del capital financiero especulativo y el orden transnacional del capitalismo borra aquella ilusión de que las empresas ganan según lo que producen. No. Ahora puede haber una empresa altamente productiva, la bolsa tumba la bolsa de los valores por un movimiento especulativo y la producción industrial simplemente sufre de forma profunda. Esta transnacionalización, o lo que algunos autores le han llamado posfordismo, posmodernidad, hay muchas tendencias, capitalismo tardío, como le llama por ejemplo Mandel, pero a mí me gusta mucho una definición del autor marxista Jameson, que dice capitalismo actual, porque tardío es un poco profético, eso de tardío es complicado, y además nosotros hemos tenido la tendencia de hacer del capitalismo un muñeco, un punching bag a que todo el mundo da. Pero ¿de qué capitalismo estamos hablando? Del capitalismo nórdico, de Noruega, de Dinamarca, que yo le comentaba a Silvio, o del capitalismo sumamente especulativo, centrado en el lucro de Estados Unidos, muy presente en el Brasil, que es una copia del capitalismo norteamericano de consumo, ¿verdad? Yo le decía a Silvio que en Dinamarca el Estado pauta un impuesto sobre el lujo que vale casi tanto el precio de un Mercedes-Benz como lo que hay que pagarle al Estado. Yo fui convidado a un libro que se estaba organizando, fueron rusos, norteamericanos, etcétera, ¿verdad? Un libro que ya salió, que yo mandé a la Facultad de Psicología en su momento, pero mis libros ahí desaparecen, no sé por qué. Y en este libro, yo recuerdo que yo estaba en un hotel 4 estrellas en Copenhague, todo lo firmaba menos las bebidas alcohólicas, y a Marianne Hedegaard, una profesora titular de allá de Copenhague, yo le pregunté, mira a Marianne, ¿quién está pagando esto? Porque yo estaba preocupado que me fueran a decir al final, no, tú pagas, cara. Y me dice ella,
No, Fernando, esto lo estoy pagando yo, pero no de mi bolsillo, sino que yo soy profesora visitante de muchas universidades, gano mucho dinero, que si lo declaro para quedarme con él, lo que se me va a quedar es un 8%. Entonces, el Estado me permite, obviamente, este es el socialismo que yo quiero, este es el que yo aspiro. El Estado le dice, no, usted introduce este dinero en una cuenta del Estado, y cuando usted tenga un proyecto social, usted lo fundamenta y le damos en la íntegra ese valor. Entonces, esos son los mecanismos donde el Estado tiene una presencia en la gestión de circulación de la riqueza y una presencia en la búsqueda de equidad que, por ejemplo, no tiene el capitalismo norteamericano, que ahora con Cameron no tiene el capitalismo inglés, que en sus servicios públicos excelentes por la tradición liberal posterior a la Segunda Guerra Mundial hoy están sumamente afectados, etc. Entonces, yo creo que Silvio hace un llamado que es fundamental. Nosotros tenemos que pensar. La ciencia reflexión es cultura, es posición crítica y es producción de pensamiento. En este contexto, yo creo que hoy hay en la psicología dos fuerzas ontológicas en el sentido de definir cuáles son los temas centrales con los que la psicología trabaja, que tienen caminos diferentes, porque esta tradición, que aquí lo vi también en el programa, del cognitivismo, tuvo un impacto también muy grande en las organizaciones a través del tema del control del estrés y las técnicas de control, Meichenbaum, Stanford, etc. Como si el estrés fuera una cosa que nosotros podemos controlar con la famosa fórmula aquella de ¿cómo se llama? Lazarus, Susan McCray, de que está el evento amenazante y nosotros con determinados recursos podemos enfrentar el evento amenazante, el coping, y evitar una respuesta del estrés. Esta es una concepción que responde al cognitivismo, que Lazarus en uno de sus últimos libros critica. Señores, el estrés lo generamos nosotros por el contexto en que estamos, no es la amenaza externa. Nuestros principales fantasmas están configurados en nosotros. Pero bueno, hubo un giro que viene de Francia, porque Silvio nos decía, y yo concuerdo con él, la velocidad de los saberes. Sin embargo, hay un saber, los saberes tecnológicos evolucionan muy rápido y tenemos un boom de la tecnología que nos traspasa tanto que yo no uso ni celular, ni tablet, ni nada. Mi mente no me permitió adaptarme a esos recursos. Sin embargo, en las ciencias sociales y la filosofía, el pensamiento son sistemas históricos que tenemos que dominar con una calma, con una paciencia y con una continuidad tremenda. Y la psicología es una ciencia que está implicada en las humanidades. O sea, la psicología norteamericana instrumental de principios del siglo XX le dio la espalda a la filosofía y a los grandes sistemas de pensamiento de las ciencias sociales. Sin embargo, hoy, sobre todo con el advento del postestructuralismo, acuérdense que la ciencia también tiene modas, una figura que causó un impacto muy grande, y yo creo que un impacto importante, fue Foucault, el filósofo francés. Y un impacto grande porque yo creo que en términos de conocimiento todo tiene limitaciones, pero todo tiene también virtudes. Foucault, Juan, en Arqueología del Saber, cuando él afirma que el discurso es una práctica, él permite romper con las formas naturalizadas de ver la psicología y de ver la realidad, ¿verdad? O sea, no hay una personalidad que sea inherente al individuo. La personalidad se forma, se configura en el espacio de la vida social, y la cultura es un sistema subjetivo de producciones sociales. O sea, la cultura es un invento humano que se objetiva de forma relativa en cada generación que nace en ella, pero cada generación que nace en ella termina muriendo en una cultura diferente. O sea, el hombre se configura en la cultura, pero el hombre es un creador de la cultura. La creatividad, la capacidad de generar de la subjetividad humana, que es lo que diferencia la subjetividad del psiquismo animal, que es un psiquismo orientado a la adaptación, a la asimilación, a la preservación y a la subsistencia. El hombre crea un mundo que empieza a crear ese mundo, una serie de artefactos que nos hace cada vez un medio más complejo y un sujeto más complejo, que están en un devenir constante, contradictorio y complejo. En este sentido, una tendencia, la tendencia que les quería hablar, que se inscribe en la psicología de las organizaciones, fue el psicoanálisis de autores como Deleuze, Chantal, Piaget, que no fue a los franceses, o sea que
el que hable francés aquí me puede corregir, que fue un psicoanálisis que reivindica la psicología del trabajo, tratando de diferenciarse de la psicología de las organizaciones, en que la organización se dirige a la productividad y ellos quieren recuperar al hombre en los efectos complejos que el trabajo produce. Y realmente los trabajos de Deleuze, que es muy influyente en la psicología brasileira, sobre todo en algunos de sus focos de punta, son muy interesantes, pero tienen, para mí, claro, yo estoy hablando de mi posición, ahora voy a vender mi producto y mi visión de la subjetividad. Los trabajos de Deleuze tienen el déficit que ha tenido todo el psicoanálisis, incluyendo el psicoanálisis más crítico. Aunque ya Guattari, Deleuze tienden a superar esto, Stephen Frosch en Inglaterra, que es la dependencia del aparato biolibidinal como fuente de la producción subjetiva. O sea, yo creo que Freud tuvo una inversión, no es del sexo a la subjetividad, es de la subjetividad al sexo, porque el sexo se configura subjetivamente en nuestra historia, en nuestra cultura. No es lo mismo el sexo de un musulmán sirio que el sexo de un americano, que el sexo de un inglés protestante. No son los mismos. No son los mismos porque el protestantismo norteamericano perdió los valores del protestantismo y por eso se creó toda esta obra de literatos, Fitzgerald, etcétera, de la crítica a ese desbordamiento de riqueza que los Estados Unidos tuvieron y que llevaron a una psicología del lucro que rompió con los valores de Weber que estaban presentes en el protestantismo para el inicio del capitalismo. En esta dirección, hoy también hay otra fuerza muy grande que es el construccionismo social. Inclusive Gergen estuvo aquí en el inicio. El construccionismo es realmente una expresión del pensamiento de Foucault. O sea, el discurso, las prácticas discursivas hacen al hombre. Pero Gergen ignora que yo tengo una imaginación, tengo un pensamiento, tengo una capacidad de ruptura y alternativa como sujeto. Porque, como yo siempre me gusta decir, el postestructuralismo francés, que tiene muchas virtudes, rompe con el concepto de estructura del estructuralismo. Foucault lo conserva cuando hablaba del episteme, que es un concepto totalmente estructuralista. Sin embargo, no supera la muerte del sujeto. Esto hasta con mis alumnos, yo tengo muchas discusiones, yo tengo alumnos Foucaultianos, claro, que hoy le hacen una crítica. Mis alumnos trabajan en el campo de la subjetividad, en la perspectiva cultural e histórica, que es mi fuerte. Pero mis alumnos me han enseñado, muchas de las cosas que les estoy diciendo aquí son alumnos míos que vienen del campo de la organización, convierten nuestro foco teórico en un recurso de investigación y a la vez yo me enriquezco de lo que ellos saben de organizaciones, porque este nunca fue mi campo. Entonces le agradezco a Patricia tenerme que haber preparado para esta confrontación con ustedes. Estoy cómodo, salí bien de los primeros minutos, porque ahora quiero entrar en la subjetividad. Yo creo que los espacios ontológicos, y cuando yo hablo de ontológico no hablo por supuesto de un ser que está ahí, que nos podemos apropiar de él, yo simplemente hablo de ontológico, las formas del pensamiento humano que generan inteligibilidades que permiten prácticas en la vida, prácticas de diferentes tipos. O sea, muchas veces nosotros trabajábamos con la idea, quizás aquí algunos todavía, que la personalidad tenía rasgos. Yo creo que la personalidad tiene tendencia, incluso en un momento dado yo trabajé en esa dirección cuando yo hablaba del nivel consciente volitivo y el nivel de estereotipos, normas y valores, y lo que estaba anticipando es mi concepción posterior del sujeto, en la confrontación precisamente con esa muerte del sujeto. Es muy interesante porque cosas que Silvia hablaba, cuando yo hablaba de nivel consciente volitivo y normas, estereotipos y valores, yo estaba todavía en un nivel de conceptualizar lo que la empiria me daba en mis investigaciones con los enfermos cardiovasculares, que había una gran masa de personas con infarto, y este fue uno de los desafíos de nuestro país, que yo recuerdo que Cañero era el director del Instituto de Cardiología, y le decía, Cañero, ven acá, como un país en que la gente anda en bicicleta, que no está gorda porque no hay grasa, etcétera, como hay tanto índice de infarto, y me acuerdo que me decía, tú le pones el cascabel al gato, pues yo no me voy a meter en eso. En aquel momento teníamos nuestra clínica de trabajo con los infartados, que de ahí sale mi libro, Personalidad, Salud y Modo de Vida, la teníamos en el cardiovascular. Y fue muy interesante porque yo lo que detectaba era que la persona pegada a la norma, sin flexibilidad
para posicionarse de forma personal, dominada por presiones externas. Era un tipo que tenía un comportamiento y una forma de reacción diferente a lo que yo le llamaba en la época consciente volitivo, que aquí se banalizó y hoy todavía se dice Fernando González no es consciente volitivo. Bueno, eso hace 30 años que yo hablaba de eso, hoy hablo de otras cosas. Entonces realmente yo lo que estaba era expresando a nivel conceptual primario, en la inmediatez de aquella información, que yo no tenía un trasfondo teórico más complejo para elaborarla, lo que yo estaba viendo. Y evidentemente que tuvimos un periodo extremadamente normativo, extremadamente disciplinar en la concepción de Foucault, o sea, la disciplina, vigilar y castigar, el libro de Foucault famoso de ser parte de la disciplina. Y por eso yo, cuando Silvio estaba hablando, y Silvio hizo una cosa que es real, tenemos que preparar a las personas para el cambio, pero es que también tenemos que preparar el cambio para las personas, porque nosotros no le podemos pedir peras al olmo a una generación que respondió a un paternalismo estatal absoluto, que lo recibió todo y que le dijimos, piensa poco, ¿verdad? Piensa poco, o sea, tú tienes salud, educación, entonces el negocio tuyo es disfrutar lo que te damos, lo que esta sociedad te da. El problema es que si somos marxistas reales, pues el pobre Marx ha sido mucho más citado que usado. Toda sociedad humana genera sus propias contradicciones y sus caminos para resolverlo. Y nosotros quisimos ver las contradicciones del capitalismo y en el socialismo errores puntuales. No, nosotros tenemos errores estructurales en nuestra sociedad. Errores que desgraciadamente cuando se configuran subjetivamente son mucho más difíciles de cambiar, porque usted no le puede pedir a un alumno, a llevarlo al plano educativo, que toda la vida ha pensado y reproducido, usted decirle, yo quiero tu opinión propia. Y no lo educamos a pensar. Educar a pensar tiene un costo, y ahora voy a entrar en la subjetividad. Mi propuesta sobre la subjetividad en la perspectiva cultural histórica, yo retomo la riqueza de la psicología soviética, pues la psicología soviética no es un monolito, no es Vygotsky, Leontiev y Luria. Además, Leontiev acabó con la memoria de Vygotsky. Hoy están saliendo de los archivos familiares de Vygotsky investigaciones de jóvenes rusos como Savishnieva, Yasnitsky, que están haciendo una verdadera revolución en la lectura del pensamiento vygotskiano. Sin embargo, yo había estudiado en la Unión Soviética, igual que Mara Ángel, había leído a Vygotsky mil veces y no me había fijado en un concepto que él tiene en Pensamiento y Palabra, el último capítulo de Pensamiento y Lenguaje, que es uno de los textos finales que él escribe en 1934, que fue el concepto de sentido. Vygotsky dice, el sentido es el conjunto de elementos psicológicos que emergen en la conciencia ante la palabra. Brillantísimo para la época. Vygotsky yo siempre lo he pensado como un gran pensador, extremadamente contradictorio. Él afirma una cosa aquí, 6 párrafos después dice otra. Ahí yo le veo la riqueza, no le veo ningún tipo de problema. Pero cuando yo pesco el sentido en mis inquietudes, que yo me acuerdo, yo trabajaba en el campo de la personalidad, porque la personalidad en la psicología soviética era el espacio para pensar lo subjetivo. De hecho, Bolshevich es una de las personas que más contribuyó a representarse el desarrollo humano desde una perspectiva de la subjetividad, con conceptos, situación social de desarrollo, Pirishivani, que son Pirishivani original de Vygotsky, pero situación social del desarrollo lo trae de Kurlevin, que tuvo una influencia del pensamiento de Vygotsky tremenda en los últimos años de vida de Vygotsky. Entonces, este concepto de sentido me puso a pensar, me gustó, porque es una forma de representarse la conciencia no como un problema intrapsíquico cerrado, sino que la conciencia se configura en el lenguaje. Todavía Vygotsky tenía una gran dependencia del lenguaje, aunque muy diferente del giro lingüístico, donde posteriormente el lenguaje lo sustituye todo. Pero Vygotsky nos está dando una apertura para pensar la conciencia como un sistema complejo que opera coyunturalmente y que integra el contexto, donde el sentido era una unidad de la conciencia en la palabra, porque Vygotsky nos habla del sentido de la palabra. Pero ahí mismo le digo, coño, este sentido tiene más que eso.
Y a mí me interesa, ahí viene, esto con el tiempo, primero hablé de sentido psicológico, no les puedo hacer la historia, porque quiero traer esto a las organizaciones. Y ahí yo genero una de las categorías centrales de mi pensamiento actual, que fue la categoría de sentido subjetivo y de configuraciones subjetivas. O sea, a diferencia de cómo la fenomenología definía la experiencia como intencionalidad, Brentano, etc., yo defino la experiencia como el proceso de sentido subjetivo que acompaña el acto de la experiencia, o que acompaña la performance humana. Y esto, traduciendo esto a lo que nos interesa, es que cuando yo estoy aquí ahora, hay flashes, unidades simbólico-emocionales, y ahora lo voy a hablar por qué simbólico, que me están alimentando la motivación que yo creo que solo está alimentada por mi reflexión de la psicología. Mi condición de estar hablando en mi país, cosas que me pasaron que tuve que traer para organizar de forma modesta y breve. Todo esto está recheando mi posición. En las investigaciones mías sobre aprendizaje en niños, yo veía que el niño con problemas escolares, que la patologización creciente en el mundo por la industria farmacéutica, todos los niños que presentan problemas tienen hiperactividad y déficit de atención. Y con la consecuente exclusión de estas condiciones. Yo conozco niños que fueron hiperactivos con déficit y hoy son brillantes intelectualmente. Entonces, no es una patología como exclusión, es una forma de organizar y de vivir la experiencia, que a veces tiene como punto fuerte la imaginación, concepto desterrado de la psicología, fantasía e imaginación, y que incluso hay muchas personas que todavía lo atribuyen como procesos cognitivos. No. La fantasía y la imaginación son producciones simbólicas con una alta carga emocional, y es precisamente lo que permite operaciones intelectuales que no son estrictamente cognitivas, algo que si somos atentos en la lectura de Vygotsky, ya está en Pensamiento y Lenguaje, cuando Vygotsky dice: el pensamiento no es un conjunto de operaciones que se piensan a sí mismas, sino el pensamiento de una persona que padece, tiene contradicciones, inclinaciones y necesidades. Porque Vygotsky todavía usaba la taxonomía aquella de las necesidades. Es un concepto muy estático. El hombre tiene necesidades, sí, claro, pero tiene necesidades que se configuran y se desconfiguran en la procesualidad de su contexto y de su experiencia. En esta dirección, yo me planteo la subjetividad primero, no como subjetivismo. No hay nada más objetivo que lo subjetivo. Lo subjetivo expresa la condición concreta del hombre en las condiciones de la cultura. Es el único animal cultural que existe. Y por tanto lo simbólico tiene un valor. Solo que yo hablo de la subjetividad cuando la emoción responde al registro simbólico. Ahí es mi diferencia, por ejemplo, con el construccionismo social. Yo no soy un lugar en una confluencia de discursos. Yo soy un productor que me muevo dentro de discursos socialmente configurados, donde evidentemente me tengo que abrir caminos y donde, con independencia del camino que me abra, siempre estoy ubicado en una época y en un momento. O sea, porque no hay ninguna producción humana fuera de una época. Solo que, como yo les decía a ustedes, para mí lo subjetivo es una cualidad del psiquismo humano, una cualidad de los fenómenos humanos, que no se limita a los individuos. O sea, yo no tengo una visión de la subjetividad como algo íntimo, algo individual. Estamos configurados subjetivamente, pero en esa configuración estamos atravesados por sentidos subjetivos que se generan en el contexto cultural en que vivimos. Y en esta dirección, el concepto de configuración subjetiva es un concepto que integra con una mayor estabilidad estos flujos procesuales de sentido que caracterizan la experiencia humana. O sea, en aquellas áreas, en aquellos campos en que estamos más comprometidos con la acción, campo laboral, nuestra familia, se integran configuraciones. O sea, en mi mundo yo tengo un padre, pero mi padre no existe como el conjunto de sus conductas en relación a mi historia. Mi padre existe como una configuración subjetiva que evidentemente me permite verlo en mi historia a través de sentidos que he producido, no apenas por la relación directa con él, sino por las dinámicas de mi familia, por la forma en que acciones de mi padre, directa o indirectamente, me afectaban,
Porque una de las características de la condición humana es que existimos en redes relacionales. O sea, no hay ninguna característica que sea el efecto lineal de algo que te dijeron. Por eso esto tiene mucho que ver con los procesos de capacitación. Porque para que una capacitación me permee, yo no puedo hablar a esta velocidad que estoy hablando. Y yo tengo que entrar en el plano metodológico a que usted aparezca. Hasta que el otro no aparece, la capacitación no funciona. O sea, incluso Silvio me hablaba de lo que están haciendo y yo le decía, Silvio, y las personas se expresan lo que ellos piensan auténticamente, porque sin diálogo no hay emergencia del otro. Y el otro es capaz de pensar crítica y de activamente incorporar nuevas cosas para los caminos que ha elegido cuando está comprometido en su subjetividad. Y ese es un proceso que también la psicología soviética, que es mi tradición y es mi fuente de inspiración, pero no viene por la línea Vygotsky-Leontiev, Vygotsky es una línea, Leontiev es otra, ¿verdad? O sea, Vygotsky nos habla de la operación social, pero la operación social Vygotsky la piensa en términos instrumentales, no en términos de dialogicidad. Incluso uno de los filósofos rusos que tuvo un impacto tremendo en toda la ciencia soviética, Bakhtin, fue desconocido por la psicología. O sea, totalmente desconocido, hasta que Lomos en el año 84 lo trae. Porque un aspecto central de la comunicación es el diálogo. Pero otro aspecto que para mí es central en el funcionamiento grupal y en la comunicación es el sujeto del diálogo. El diálogo se da entre sujetos que tienen una relación asimétrica, no simétrica. Yo solo puedo devenir sujeto cuando me estoy confrontando con alguien que me permite ser yo y que él es él. Y del diálogo surge un nuevo espacio donde los dos nos conseguimos ver en un momento chi del diálogo, o sea, en la ciencia, en la política, en el trabajo organizacional. Y eso es algo que en nuestro país tenemos que desarrollar, la cultura del diálogo. Porque el problema es que el diálogo no es para lo que yo quiero oír. Las personas legitiman su pensamiento en la diversidad. Y ese es un escollo. Por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo de psicoterapia, la psicoterapia hoy, como yo la practico, y la corriente yo creo más avanzada y la practican, yo no pretendo que el otro tome conciencia de su problema. Eso es absurdo, eso viene del psicoanálisis. Es una de las influencias del psicoanálisis, tiene el modelo médico, la extirpación del conflicto. Las personas no superan los problemas porque concientizan sus causas. Un conflicto no tiene causa, es una bola de nieve. Un conflicto comenzó desde una cosa que sentí en relación con mi madre, que se agudizó con mi primera enamorada, que mi padre, y entonces es una bola de nieve. Ya cuando debutan los problemas, la depresión, la ansiedad, lo que venga. Hoy el cambio psicoterapéutico, que se habló de, siempre hablo de cambio, Patricia sé que va a hablar de desarrollo, el cambio en la psicoterapia es imprevisto. Es cuando el otro es capaz de se reposicionar en relación con lo que piensa y siente. Y ahí abre un camino, ¿verdad? Y ese es el camino del desarrollo. El desarrollo es singular, el desarrollo es complejo. Una operación que a nuestra vista parece que hace daño, es un momento de desarrollo de la persona. Esto se da mucho en la adolescencia. La reacción agresiva del adolescente puede ser un momento de confirmarse en relación al otro y tiene una importancia. Por eso es que pensar en términos de la subjetividad es trascender la inmediatez del comportamiento y tratar de mapear cómo se organizan esas relaciones que nos llegan como comportamiento, pero que tienen una compleja configuración en la historia y los contextos de las personas. En este sentido, yo siempre hablé de subjetividad social e individual desde el 91 en mi libro Principios Epistemológicos de la Psicología. Y el giro, porque mi libro Personalidad, Comunicación y Desarrollo, también del 95, yo hablaba de configuración psicológica de la personalidad e introduje el concepto de lógica configuracional de la personalidad. Incluso para romper con la persona que más me inspiró en mi pensamiento, que fue Bochovich, porque ella hablaba de 3 orientaciones de la personalidad y cómo los motivos dominantes se alimentaban de otras necesidades y motivos. O sea, alrededor de un motivo dominante se organiza la autoestima, para hablar en los términos más clásicos, la autoestima, la identidad, mi valor como persona, mi proyecto. Y Bochovich hace una relación muy interesante entre organización de la personalidad e intenciones de la persona.
Y yo después, en aquel momento, yo creé el concepto de tendencia orientadora, que es el primordio de la configuración subjetiva. Y es que la tendencia orientadora es un motivo, pero puede desarrollarse en cualquier área de la vida. O sea, no es colectivista, individualista o praxeológico, que eran las tres orientaciones de Boschovich. Un joven que hace fútbol, puede ser que el desarrollo de él, su unidad esencial, la configuración de su desarrollo esté en el fútbol y no en la escuela. Y al contrario, del fútbol, él genera disciplina, sentido de la responsabilidad, compromiso con el otro y comienza a atender a la escuela. Que este es un problema que nos ha dado mucho trabajo, porque una cosa es ser psicólogo, otra cosa es ser padre. O sea, yo a veces mirando a mis hijos, creo que no van por el camino correcto. Lo creía cuando era muchacho. Y después cada uno de ellos, por un camino único, me mostró que era el camino de su realización. Y yo como psicólogo no lo vi. Me acuerdo inclusive a Fernando, que no está aquí, porque de Boris también pudiera hablar, pero no voy a hablar, porque está aquí. Yo le dije, oye, más nunca vas a entrar en la universidad con ese comportamiento. Fui, hizo su examen de ingreso y entró. ¿Te das cuenta? A Boris siempre le recomendaba sus cosas, sus caminos. La singularidad, señores, no se modela desde fuera, sino seríamos esencialmente behavioristas. O sea, el ambiente parece que tiene una unicidad o una proyección intencional, pero no en lo que las personas producen dentro de ese ambiente. Yo pongo mucho el ejemplo, un padre puede ser muy cariñoso, que si ese hijo tiene rivalidad con su hermano y cree que su hermano es mejor, y ese es su valor en relación a su hermano, y cree que la mamá no lo quiere, puede sentir el cariño del padre como lástima y no como afecto. Entonces, los sentidos subjetivos no siguen la racionalidad del encuentro. O sea, la persona siente no por mi intención, y esto todos hemos vivido esa experiencia, el amor. A veces usted le da lo mejor a su pareja y no contribuye en nada. O sea, lo mejor no es producido como algo que alimenta a la pareja. Está la joven que está enamorada, apasionada del tipo más descarado, de menos valor y grado. Y entonces tiene otro grande, rubio, claro, bonito, pero que es estudioso, que le lleva los mandados a la madre y grado. Pero ese no le gusta. Porque las pasiones humanas, y eso no es más traducido que la motivación humana, señores, no responde a la razón. Nosotros hemos querido mucho hacer psicología desde la racionalidad. Un ambiente es favorecedor, pero nosotros tenemos que velar porque el otro en su singularidad emerja dentro de ese ambiente, sea en las instituciones, o sea en la escuela, o sea en la salud, sin emergencia del sujeto, que es como yo le llamo. Yo hoy no hablo de consciente volitivo, pero hablo del sujeto, que para mí, ¿quién es el sujeto? Cuando la persona vira sujeto de un campo de acción, cuando es capaz de confrontar, de encontrar caminos, de tener lógicas propias, ¿verdad? De tener un espacio propio de socialización. Y es interesante porque a esto le han dado más atención los sociólogos que los propios psicólogos. Los psicólogos, desgraciadamente, hemos estado mucho encartonados en teorías de rasgos, de tensiones, de competencias, que tienen un valor. Ahora yo me voy a referir a ellas. Tiene un valor, pero tiene un valor siempre y cuando emerge el sujeto de la competencia. No que queramos padronizar ¿cómo se llama? ¿Qué palabra es esta? La competencia de una determinada actividad. O sea, ¿quién es el buen científico? No, hay un millón de competencias. Bueno, ya me están diciendo, oye, Patricia, yo dije 45 minutos, empecé a las menos 10. O sea, por mi cuenta me quedan 7, más me quedan casi 8. Un poquito más. No, voy a llegar a las 11:30, que era lo que tenía pensado. Eso no, voy a llegar ahí. Entonces, ¿cómo traer esto? ¿Cómo traer el sujeto? ¿Cómo traer esto al campo de las organizaciones? Yo creo que es importante la subjetividad porque la organización tiene ¿cómo pudiéramos decir? La organización es un sistema subjetivo. Cuando Silvio hablaba de un sistema vivo, es un sistema de normas, es un sistema de intercambio, pero también un sistema subjetivado, donde hay relaciones implícitas, explícitas, valores que no se asumen explícitamente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que penetrar cómo una organización está configurada subjetivamente. Y creo que en el trabajo organizacional es fundamental que las personas se sientan personas.
la participación. Hay dos conceptos que nosotros excluimos como rasgos de la burguesía: democracia y participación. Es cierto que hay una democracia burguesa en unos países más que en otros. Hay una democracia, hay países que hablan de democracia porque hay elecciones. La elección no tiene nada democrático. Usted vota confundido, manipulado, etc. Democracia es algo que Silvio decía: participar de la gestión, que me planteen con transparencia cómo se usan los recursos y yo tener voz, poder recuperar el concepto de ciudadanía. O sea, la ciudadanía es el ejercicio de mis derechos frente a lo que el Estado establece. Es más, yo diría que en los Estados tiene que haber una contradicción necesaria entre ciudadanos y Estado. Porque por muy puesto para la ciudadanía que un Estado esté, un Estado también es una configuración subjetiva. Un Estado son sistemas de poderes, ambiciones personales, proyectos de vida. Un Estado son muchas cosas. O sea, no existe ente ideológicamente puro. No crean en eso. Yo por lo menos no creo. Ni yo soy ideológicamente puro. Nadie es puro. Todos tenemos cosas personales, deseos, realizaciones, búsquedas. Y tenemos que, y precisamente lo que permite el diálogo y la diversidad, es que nos controlemos recíprocamente en los sistemas de relaciones dentro de los que participamos. Entonces, ¿cómo yo veo una organización? Por ejemplo, ustedes ven, hoy hay fenómenos increíbles en el mundo de hoy. El capitalismo transnacional, que está volviendo a intentar ser nacional por la gran crisis última del sistema bancario mundial. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Aumentó el desempleo, aumentó la pobreza, aumentaron los sin techo. Pero ¿dónde estaban las fábricas de los Estados Unidos? En los países socialistas. Vietnam, Laos, Camboya, ¿verdad? Porque era una mano de obra barata que no tenía exigencias. No había huelga, había control. Entonces, como el socialismo paradójicamente generó un capitalismo esclavo de las grandes potencias. Entonces, a pensar, nosotros no podemos ocultarnos estas cosas. Como China, que todavía lo clasificamos por así de capitalismo, China es salvaje, aunque tenga un discurso socialista. Entonces, cuando Silvio llamaba, y yo estoy de acuerdo con eso, y siempre estuve de acuerdo, a una soberanía nacional, yo creo que para que haya una soberanía nacional, la gente tiene que estar metidos como sujetos desde su diversidad dentro del proyecto. O sea, no puede haber silencio. Por ejemplo, Silvio dijo una cosa aquí que yo me acuerdo en un comité del partido de la universidad cuando María de los Ángeles era ideológica, que fue cuando hubo el problema del 93 de la gente en la calle, de los balseros, que Raúl Castro dijo una cosa fantástica: en este país hoy es más importante una libra de frijoles negros que un cañón. Y yo le dije a María de los Ángeles: María de los Ángeles, usted sabe dónde está el problema de nuestro partido, que si Fernando González Rey dice eso 48 horas antes de Raúl Castro, los pedacitos de la camisa habría que buscarlo. Y digo esto porque lo hice. Fíjense que no he hablado de mis concepciones actuales. Igual hablé de la subjetividad, lo social y el socialismo en la revista Tema, año 93, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como yo algunos colegas que tengo que, no, pero no se puede, no, espérate caballo, para poder hay que tener espacio. Lo que dijo Silvio hoy, una cola es peor que el bloqueo, las colas que tenemos. Tenemos que dejar, yo puedo decirle a Silvio, yo discrepo con usted, yo creo que no, usted está minimizando, lo que sea, lo que no podemos es ideologizar lo positivo y excluir entre aspas lo negativo. ¿Quién es el juez de lo positivo y lo negativo? Oye, porque mira que en nuestro país han pasado cosas y no ha habido una reflexión crítica de esa historia. Esa la tienen que hacer los historiadores. Entonces, cerrando, Patricia, ahora sí ya estoy a 3 minutos. Y voy aquí, porque esto lo generé hoy por la mañana y como no es mi playa, no quiero que se me olvide nada. ¿Cómo yo veo? Bueno, aquí están las notas, sí, me compliqué, no lo veo. La subjetividad en las organizaciones. Primero, algo que yo dije, el rescate a la dignidad de la persona, de la organización. Por ejemplo, cuando usted está viendo en Copelia, un tipo que nada más echa bolita de helado, ¿a usted le gustaría estar en esa condición? Entonces, el gerente de Copelia, estoy poniendo solo un ejemplo, tiene que inventar recursos para poner metas por venta, para que en la medida que haya metas haya salarios diferenciados, para que el salario sustituya el robo institucionalizado que hay en este país, que yo como ciudadano me doy cuenta que me roban. En el mercadito cuando voy, que le hablaba así, pero el tipo me pone las pechugas 4.53, me digo, ¿cuánto vale el kilo? No, señor, yo no sé eso, la máquina es la que lo da. No, la máquina está ajustada. Entonces, señores,
Lo que nosotros no podemos andar, yo creo, con tapujos. Yo creo que hay un desafío, que el país está en un momento de cambio profundo, que yo quisiera contribuir humildemente desde la psicología a esos cambios. Me ha motivado este tema de las organizaciones. No he hablado de las instituciones, pues la institución es otra cosa. La institucionalización no necesariamente está concretada en una organización. Hay una una sociedad manicomial fuera de los hospitales. Por ejemplo, en Brasil es muy simpático, acabaron los manicomios, pero sí en la favela. El manicomio no es un edificio, el manicomio es una ideología, cuando yo trato al otro como un objeto y no como una persona. Entonces, las instituciones nos abren otro camino, pero yo creo que debe haber, en una organización, debemos trabajar la movilidad dentro de los sectores de la organización, la capacitación en un sentido de relacionar al trabajador con iniciativas en el espacio, que él se desarrolle y vuelva al toyotismo, que tenga una cierta información de cómo está organizado el proceso, donde haya relaciones entre las jerarquías que toman decisiones y los distintos niveles de trabajo, que haya flexibilidad y movilidad al interior de la organización, que haya espacios de diálogo. O sea, yo creo que todos hemos tenido nuestras historias. Yo no fui un decano especialmente democrático, aunque yo oía a las personas, pero no lo era. Pero esa era una época. Yo creo que ahora estamos en otra época. Nosotros tenemos que establecer en las organizaciones espacios donde podamos oír a las personas, donde la persona que se siente oída desarrolle un compromiso, porque señores, el compromiso del que vende helado, no puedo ser yo quien lo genera, yo tengo que ver qué propuestas él tiene, porque ahí hay 3 vendedores de helado que se destacan por los demás, pero que no los destacamos. Entonces yo creo que tiene que haber, yo creo que recuperar el principio de las relaciones sin olvidar la eficiencia, yo creo que es fundamental. Y yo creo que la eficiencia se alimenta con la pertenencia. Yo siempre discutía, de la época de mi artículo en tema, que el colectivo no era donde todo el mundo hacía lo mismo, es donde todo el mundo está comprometido con objetivos desde posiciones diferentes. Porque si las posiciones son iguales, me acuerdo de Rafael Alpiza, el profesor de psicología, decía, donde todo el mundo piensa igual no se piensa, porque pensar es un proceso singular. Y lo último que quería decirle, las organizaciones tienen que tener proyectos. Silvio habló aquí, proyectos internacionales y proyectos nacionales también, colaboración con otras provincias. Incluso yo le decía a Silvio aquí, una organización que nosotros deterioramos es la Universidad de La Habana. Acabamos con ella. Y lo digo porque tengo pertenencia, porque esa es mi historia. Porque ahí fui jefe de departamento, decano, profesor, vicerrector, pero presidente de la FEB de Psicología, secretario de la Juventud, y siempre tuve una posición combativa. Pero donde no hay visión y no hay fuerza, y donde no emerge el sujeto, la organización no cae del cielo. Entonces nosotros hoy yo creo que tenemos que crear verdaderos sistemas de capacitación para el tipo de organización que queremos. Y para eso tenemos que abrir espacio de diálogo, que se vea esto que ustedes han, yo creo que lo deben haber sentido hoy, tanto en la exposición de Silvio como la mía, y seguro de la Patricia, autenticidad, diafanidad, que estoy hablando con lo que tengo aquí, que puedo estar equivocado, pero estoy diciendo lo que pienso. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera consultarle, ahí hay un